Esta es mi presentación de examen de candidatura. Es una práctica. Hago la salvedad de que el material tiene que ajustarse un poquito más. Esta es una versión, ya que cambié, una versión preliminar, ya que cambié mi tema de tesis. Este, el nuevo título es Flujo modular de convolución y visualización estereoscópica 3D para microscopía de fluorescencia. Mi nombre es Carlos Benavides. Mi director de tesis es el doctor Francisco Siles Canales, para el sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica. ¿Sabían que analizar tejidos solo en 2D puede subestimar hasta el 80% de su arquitectura real? ¿O que los diagnósticos basados solo en imágenes 2D pueden perder entre un 10 y 20% de precisión simplemente porque no capturan la profundidad real del tejido? Y en un corte 2D vemos menos del 1% del volumen real del tejido. El otro 99% queda fuera de la decisión diagnóstica. Esto porque las células y los tejidos viven en 3D. ¿Qué respuesta ofrece entonces la ciencia actual a este dilema de cómo analizar los tejidos o las células? Presenta entonces o tenemos un método que es la microscopía 3D, que captura el volumen completo, revela las estructuras continuas y reduce ambigüedad diagnóstica. Revisando un poco el estado del arte, la evolución histórica y cómo es que esto se ha abordado, por décadas, en los 70s, 80s, nacen los fundamentos teóricos con Richardson Lucy y Wiener. Eso es un análisis de la frecuencia de la luz para analizar cómo es que que era la convolución y deconvolución de las imágenes en 2D hacia el plano 3D. Hacia los 90s se da una consolidación con lo que es la OETF telecéntrica, que esto describe cómo es que se da esta deconvolución, cómo es que se crean estos puntos o cómo es que se transforma un objeto del mundo real al mundo virtual, a las imágenes. Hacia la década de los 2000 se da la parte de la optimización, utilizando técnicas de paralelización, nacen instrumentos y nacen librerías como ImageJ y sistemas de software privativos pero completos como Imaris. Hacia el año o la década de los 2010 se inicia la democratización con un sistema de software abierto de Convolution Lab 2, que es básicamente un sistema o una librería abierta que se puede instalar en los computadores para poder tener algoritmos de deconvolución. Y existe también, se desarrollan sistemas web para poder visualizar estos sistemas, pero son cosas separadas. Simplemente una técnica completa por un lado instalable y una herramienta para poder visualizar web por otro lado. Y así en el 2020 se inicia una integración en estos campos. Sin embargo, acá se comienza a detectar que falta todo este flujo o eso como en inglés se menciona pipeline 3D completo. Repasando cada punto, los fundamentos teóricos, básicamente todo esto comenzó en los años 70 y 80 con los fundamentos matemáticos, Richardson propiamente en el 72 y Lucy en el 74. Desarrollaron algoritmos iterativos que permiten restaurar imágenes degradadas. Aunque Wiener había propuesto el filtrado en frecuencia en el 49, fue hasta en esta época que se empezó a aplicar a sistemas de problemas de microscopía. Estos algoritmos sentaron las bases teóricas, pero aún eran computacionalmente costosos y se aplicaban principalmente a imágenes 2D. Vemos aquí a la derecha cómo es el ejemplo clásico para reconstruir o hacer que estas imágenes pasen de estar como se dice en inglés, blurred, a algo más claro y nítido. En los 90s, cuando se da esta consolidación, se marca un punto de inflexión crucial con Gibson y Lani, cuando desarrollaron el modelo de la OETF telecéntrica en el 92. Ese es el trabajo base que fundamenta la investigación que yo estoy haciendo. Este modelo permitió describir matemáticamente cómo los sistemas ópticos degradan la información 3D, abriendo la puerta a deconvolución precisa en 3 dimensiones. Paralelamente aparecieron las primeras soluciones comerciales como Huygens y Autodeplore
pero son herramientas o eran herramientas costosas y cerradas, accesibles solo a laboratorios con grandes presupuestos. Hacia el año 2000, como mencioné anteriormente, con la llegada del nuevo milenio, dos tendencias paralelas emergieron. Por un lado, ImageJ surgió como una plataforma open source, democratizando el acceso a herramientas básicas de procesamiento. Y por otro lado, Imaris consolidó su dominio en el mercado comercial, ofreciendo visualización avanzada, pero a un costo prohibitivo, alrededor de $20,000 anuales. La optimización con los GPUs comenzó a hacer factible el procesamiento de volúmenes grandes, pero la brecha entre código abierto y software comercial seguía siendo enorme para esa época. En el año del 2010 inicia una democratización aún mayor. Esta década trajo una democratización parcial de Convolution Lab 2, lanzado en el 2017 como un plugin del software Fiji, hizo accesible algoritmos avanzados de deconvolución. Simultáneamente, tecnologías web emergentes como VTK.js y Three.js permitieron visualización volumétricas en navegadores web, eliminando la necesidad de instalación de software especializado propiamente en los computadores. Sin embargo, estas herramientas seguían siendo fragmentadas, la deconvolución por un lado y la herramienta de visualización por otro lado. En la evolución histórica hacia el 2020, la década actual, tenemos una integración inicial, y esto es donde yo monto mi investigación. Es de un trabajo de mi profesor tutor en la Universidad de Valencia, en donde se implementa un modelo OTF telecéntrico basado en eso que acabamos de ver de Gibson y Lani, utilizando la deconvolución de Wiener, una conversión de stacks de imágenes 2D a volúmenes 3D, métricas básicas para medir correlación y validación utilizando PSNR, y una visualización local con PyVista y Plotly. Esto ya está completo y está funcionando en el laboratorio de Valencia. Las fortalezas de esto es que tiene una base teórica sólida, código funcional y validado y punto de partida confiable para investigación. Algunas limitaciones que se encuentran es en formato notebook, funciona local, solo un algoritmo, el Wiener, una vez más, ejecución local no colaborativa, esto es, no se puede o no se ha podido desarrollar simultáneo, que se corra simultáneamente en varios lugares, y la visualización es limitada, está dada solo por las herramientas que ya vimos anteriormente. Un análisis de la literatura preliminar que hice con 40 referencias analizadas en 7 categorías muestra que los algoritmos más comunes utilizados es el Wiener, Richardson Lucy y Tikhonov, los cuales mencionamos anteriormente. Solo en la línea actual, desarrollo actual, tenemos solo implementado el Wiener. La teoría óptica se fundamenta bastante para esta técnica, utilizar la PSF y OTF para pasar del mundo de el espacio hacia la frecuencia y viceversa, utilizando la transformada de Fourier y su inversa. Se analiza también qué tipos de software hay en microscopía, como mencioné anteriormente. ImageJ, Fiji, Imaris y The Convolution Lab son las que existen. Sin embargo, ninguna de estas por el momento es una solución web completa. Existe tecnología web capaz de soportar estas visualizaciones como WebGL, VTKS y Three.js. Y existe visualización autoestereoscópica, que es lo que es de último, como el Sony Spatial Reality Display, que es un sistema que permite ver imágenes 3D sin utilizar gafas. Ahora existen métricas y sistemas de validación, como se está utilizando la PSNR, como vimos anteriormente. Sin embargo, hay otras métricas que pueden ser utilizadas, como SSIM o FWHM, y sistemas de calibración como el Argolite, que es propiamente lo que se está utilizando para este caso, y sistemas de reproducibilidad, que tan fácil es de replicar los experimentos. Algunas limitaciones identificadas es la fragmentación, la deconvolución en una herramienta existe en una herramienta y la visualización existe en otra herramienta. Hay barreras económicas con licencias de $10,000 a $25,000 al año, inaccesible para países en desarrollo.
Hay falta de comparabilidad, no hay sistemas estándar para comparar algoritmos, es algo que no he encontrado. No hay una visualización estereoscópica integrada donde se pueda tener este sistema 3D de simulación integrado con el software científico. No existe colaboración remota, se requiere el desktop o acceso físico, y los algoritmos son cajas negras propietarias y hasta el momento no extensibles. Entonces el núcleo no resuelto es que no se ha encontrado algo que solucione simultáneamente la deconvolución, visualización web para el aspecto colaborativo y de fácil acceso, democratización, y visualización estereoscópica para poderlo visualizar completamente en 3D o casi como si fuese un holograma. La pregunta que se plantea entonces es cómo avanzamos hacia un pipeline moderno que unifique deconvolución, reproducibilidad y visualización 3D en una sola plataforma accesible y escalable. Sobre el estado del arte, una comparación con el software existente, vemos que el costo con algunas librerías es gratis, con otras más completas es alrededor de, como mencionamos, $20,000 al año. Este trabajo pretende acceso gratuito, de acceso web y desktop también. Algoritmos múltiples, para mi estado inicial 3 intercambiables. Comparación de algoritmos manual, automática en nuestro caso. Visualización 3D, web y estereoscópica con el Sony Reality Display. Renderizado único en este trabajo es sin gafas, básicamente. Es un renderizado 3D sin gafas a utilizar este display. En el tipo de comunicación, por el tipo web con API REST, es de código abierto. La cantidad de voxel que se podemos utilizar, la velocidad de respuesta. Este trabajo pretende ser similar a lo que existe actualmente, de 25 a 50 segundos de procesamiento. Y para colaboración remota, web, que es una base con lo que existe actualmente en el mercado. La hipótesis es crear un pipeline modular de deconvolución que permite reconstruir volúmenes 3D con calidad consistente, manteniendo un error de volumen menor al 10% frente a un patrón de referencia, y visualizarlos en tiempo real en plataformas web y autoestereoscópicas con un desempeño comparable al de software especializado. El objetivo general es implementar un flujo modular para procesar y visualizar volúmenes 3D de microscopía de fluorescencia en una plataforma web y es autoestereoscópica, integrando deconvolución, validación cuantitativa y renderizado sin gafas. Objetivos específicos: arquitectura de deconvolución, diseñar un sistema modular que permita usar e intercambiar distintos algoritmos de deconvolución. La validación cuantitativa, establecer métricas automáticas de calidad y evaluar los resultados con datasets de referencias y software especializado. 3. Plataforma web, implementar una interfaz web con previsualización de volumétrica y procesamiento asíncrono. Visualización autoestereoscópica, integrar el pipeline con un display 3D sin gafas mediante un módulo de visualización en Unity. Y validación comparativa, comparar rendimientos, calidad y usabilidad con herramientas existentes como el ImageJ, Fiji y también el Imaris. Metodología: el enfoque general es un enfoque iterativo de ingeniería de software con validación científica continua, transforma código exploratorio en sistemas productivos mediante refactorización y modularización, validación experimental sistemática. Esta parte está creada, está modularizada, ya este software existe en su nivel de inicial, y falta agregar nuevos algoritmos, falta mejorar parte de la API REST. Estamos en la parte de visualización estereoscópica también, en la parte de montarlo con el Unity y el Sony Spatial Reality Display. Y finalmente, hacia el final, que haría la parte de validación y documentación. Una metodología en cronograma. La arquitectura, algunas de las tecnologías propuestas para realizar este proyecto. Contribuciones originales sobre el trabajo del Dr. Francisco Siles, la arquitectura modular, los nuevos algoritmos,
el REST API completa, el frontend, que es la arquitectura web, la visualización estereoscópica sin gafas, el sónico en su tipo, validación sistemática y exportación con 3 formatos de interoperabilidad. Esto es con Voxels, Unity y Mesh. Finalmente, algunos aspectos diferenciados: visualización estereoscópica sin gafas, arquitectura modular, visualización dual y transformación de investigación a producción. Algunas fuentes bibliográficas. Y muchísimas gracias por su atención.